Efesios capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. ¿No conocen una película que se llama Martín Lutero? Sino que cuando la veo, pues me acuerdo lo que digo acá, porque cuando a él lo invitaron a celebrar la Eucaristía, es decir, lo que hacemos con la Santa Cena, si lo pueden ver, coge el pan y el vino y empieza a temblarlo. Y el papá que estaba allí, pues se decepcionó porque él quería ver buen servicio de su hijo. Y Lutero regó todo y salió corriendo, ¿no? Y él dijo que no era capaz de coger el pan, que simbolizaba la carne de Cristo, y el vino, que simbolizaba la sangre. Él decía: ¿por qué mis manos cogen algo tan santo? ¿Sí? Entonces algo parecido a veces me da a mí cuando dicen: vaya, predique la palabra. Mis hermanos, quiero invitarles para que hablemos de que todo lo que Dios nos dio en Cristo es una herencia, ¿sí? Y si es una herencia, usted la pierde o la rescata o se le da apenas una parte. ¿Qué dice usted? ¿Se la dan toda o no? Entonces, si es una herencia en Cristo, es segura, ¿sí? Bueno, leí el testimonio de un ministro del Evangelio diciendo que a través de los años él ha tenido muchas conversaciones con personas jóvenes, ancianas, educadas, incultas, privilegiadas, infortunadas. Y todas estas personas por igual enfrentan la vida con la sensación de corazonadas inciertas, preguntándose si algún día podrán hallar satisfacción verdadera en sus vidas. Y créame que nosotros los cristianos a veces pasamos por allí. Se preguntan si van a terminar siendo lo que podrían ser, si todas las cosas van a funcionar como uno espera. Se preguntan si la vida en realidad tiene la potencialidad para ser maravillosa, significativa y satisfactoria. Y si la tiene, si acaso ellos mismos pueden descubrir y realizar esa potencialidad. Luego este ministro relató que hace unos años atrás, en un campamento cristiano, conoció a un joven que se encontraba impedido de un brazo y de una pierna. Este joven siempre se mantenía retraído del grupo y mantenía en las esquinas, no se integraba. Pero el segundo día del campamento, este ministro se le acerca al joven, se le presenta y le pregunta por su nombre. Y ese joven respondió de una manera gruñona y áspera, se levantó la parte de la camisa que cubría el brazo deformado y le dijo: mire lo que Dios me hizo. Al oír esto, el ministro comenzó a orar en silencio, pidiendo la sabiduría de Dios para saberle responder. Y el ministro le dijo: ¿te gustaría saber algo? Ese no eres tú. ¿Cómo que no soy yo?, replicó el joven. Esa es solo la casa en que vives ahora, le respondió el ministro. Eso es todo, nada más que una casa temporal. Pero tú eres una persona que dura para siempre. Dios te ofrece un plan que es para siempre y también un cuerpo eterno y nuevo para el futuro. Usted no habla en serio, le respondió el joven al ministro.
Y el ministro le dijo, no, no estoy bromeando. Y luego le habló del evangelio. Después de ese diálogo cuenta este pastor que ese joven se rindió a los pies de Cristo. Y luego de esa charla, la actitud y el ánimo de ese joven cambió de inmediato. Tan es así que una de las cosas que le pidió ese joven al pastor es que jugaran tenis. Pero imagínense, en ese impedimento ya estaba tan animado que no le dio problema, vamos a jugar tenis. Sí, estaba muy animado. Es decir, ya no sentía vergüenza o amargura por su defecto físico. Termina diciendo este ministro que tan pronto como Dios tomó control de la vida de este joven, se dio cuenta de que Dios tenía cosas para él que excedían en importancia lo que desde su perspectiva humana había parecido algo sin sentido y sin valor. Apenas se dio cuenta que Dios lo había llamado para formar parte del plan eterno de Dios y que por creer en su Hijo Jesucristo había recibido las promesas eternas de Dios, su perspectiva de la vida y el futuro cambió de manera dramática. Entonces, a través de este testimonio quiero invitarle a usted, amada iglesia, ¿sí? Todos ustedes que han sido llamados para ser salvos y para ser parte del pueblo del Señor. Recordemos que si ustedes van a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, aquí van a tener un panorama mucho más amplio de lo que es la identidad y el propósito de Dios de nosotros como iglesia. Él no solamente nos llamó para que seamos salvos, ¿verdad? Nos llamó para resaltar las grandes virtudes y privilegios que Dios nos concedió precisamente al ser parte de la iglesia de la amada esposa de Cristo el Señor. Cristo no solamente murió para salvarte de la condenación eterna, también, entre muchas cosas más, ¿para qué? Para comprar y asegurar para su pueblo que una rica y preciosa herencia. Una herencia que ya es de la iglesia, pero no la recibiremos sino hasta cuándo. Hasta cuando Él abra la cortina de los cielos y aparezca en gloria y regrese aquí a la tierra. Esta rica herencia es la bendición que quiero compartirles en este momento, un poco más en este tiempo que vamos a invertir estudiando la Biblia. Mis hermanos, cuando a usted le hablan de herencia, ¿usted qué se imagina? Si hablamos entre nosotros los seres humanos de una herencia, se da por sentado de que se la van a dar, ¿verdad? ¿O no? Aunque ahora pues se juega mucho con las leyes y le quitan el uno al otro, ¿verdad? Eso es entre nosotros los pecadores. Pero cuando Dios nos habla en términos de heredad, ¿usted cree que allí hay seguridad? Cuando el Señor nos habla de herencia. Si hoy amaneció usted, me perdona la expresión, con el genio alborotado y peleó con el perro y el gato, entonces la herencia se perdió. Muy bien, entonces quiero precisamente a través de este texto que usted medite para que tomemos consuelo en este peregrinar. No tanto en lo que nos espera, sino en lo que Cristo es y lo que Cristo hizo para darles esa herencia. ¿Sí? Miren, mis hermanos, si Dios no escatimó en darnos a su Hijo, entonces la herencia viene, me perdona la expresión, por añadidura. ¿Sí? Si no escatimó lo más precioso,
no nos dará el resto. ¿Qué dice Efesios 1, 11 y 12? Está allí en su Biblia. No lo vayan a embolatar. Si quiere, coloque allí la cintica de la Biblia para que no lo vayan a embolatar. Efesios 1, 11 y 12. ¿Qué dice? En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta en esta mañana, en este breve tiempo, mis hermanos? Quiero invitarles para que mediten lo siguiente, ¿sí? Primero, por favor, tenga en cuenta el contenido de esa herencia. Luego veremos el fundamento de esa herencia, ¿sí? Y por último veremos el propósito de esa herencia. ¿Sí lo alcanza a recordar? ¿Qué vamos a ver? Antes que todo, vamos a ver el contenido de nuestra herencia. Luego veremos el fundamento de nuestra herencia. Y por último veremos ¿qué? El propósito de nuestra herencia. Pero mi hermano, todos ustedes, no perdamos la meta, la finalidad que nos hemos de encontrar en la carta de Pablo a los Efesios. Recuerden, mis hermanos, debemos asumir, rescatar, valorar nuestra identidad como iglesia de Cristo. Como dijo un pastor en una de sus enseñanzas, es necesario que tengamos en cuenta que el Evangelio es el corazón de la Biblia. Pero el Evangelio también es el corazón ¿de quién? De la iglesia. ¿Sí? Si no presentamos el Evangelio, no hay ¿qué? Salvación. Y si no hay salvación, no hay ¿qué? Iglesia. ¿Sí? Entonces, antes que todo, miremos el contenido de nuestra herencia. Lean por favor Efesios 1:11, que es nuestro texto de meditación. ¿Qué dice? En él, asimismo, tuvimos herencia. Noten. Usted dirá, pero ahí ¿de qué habla de contenido? Buena pregunta, porque Pablo no explica nada. No es explícito, no brinda muchos detalles especiales sobre esta herencia, pero por favor allí cerquita lea el versículo 18, ¿qué dice? El versículo 18, ¿qué dice? Alumbrando ¿qué? Los ojos de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y qué más. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y qué más. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, verdad? Aquí Pablo nos está hablando y nos da una descripción mucho más amplia que debe alentar el corazón de todos ustedes. Noten, habla de una riqueza bastante grande. ¿En qué sentido, mis hermanos? En que vamos a heredar la salvación. ¿Sí? ¿Qué dice la carta de Hebreos 1, versículo 14? Búsquenlo, por favor. Hebreos, capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice?
Búsquelo por favor, no vayan por las Efesios. Hebreos 1, 14. ¿Qué dice? No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de quienes, de los que serán herederos de qué. Entonces la salvación es una herencia. Noten, mis hermanos, herederos de la salvación. Como alguien escribió, el pueblo de Dios, los que son en conjunto los salvos por Cristo, viven en una superposición entre este peregrinar, el tiempo presente y lo venidero, la eternidad, que es lo que muchos llaman, no sé si ustedes lo han escuchado, el ya, pero el todavía no. ¿Sí? El ya, pero el todavía no. Hay muchos aspectos de esta salvación que ya fueron dados, pero todavía no han sido perfeccionados. Por ejemplo, el creyente ya fue adoptado en Cristo, ¿verdad? Pero todavía, ¿qué falta? Todavía hay aspectos de esta adopción que no se han completado. Otro ejemplo, por ejemplo, el creyente ya fue redimido en Cristo, ¿sí o no? Muy bien, pero todavía necesita ser redimido de los efectos temporales del pecado. Otro ejemplo, el creyente ya fue santificado en Cristo, ¿sí o no? Posicionalmente sí, pero todavía esperamos ser santificados plenamente, es decir, que este cuerpo que se vista con un cuerpo incorruptible. La Biblia nos dice que el creyente ya goza de la bendición de ¿qué? De haber resucitado con Cristo. ¿Sí? ¿Qué dijo Pablo? Que juntamente con Cristo ¿qué? Nos hizo sentar ¿dónde? En los lugares celestiales. Pero no, que usted no está ya físicamente, lo cree por la fe, pero todavía necesita ser perfeccionado, ser glorificado en este cuerpo. Podemos entonces tener en cuenta este primer detalle de la gloriosa herencia. ¿Cuál? La perfección de lo que es nuestra salvación con todos estos beneficios extraordinarios que ella incluye. ¿Qué más va a heredar? Además de la salvación. Porque, mis hermanos, en Cristo es una bendición grande. Por eso el propósito es que ustedes y yo nos alentemos en este peregrinar. Vamos a heredar ¿qué? La tierra. ¿Sí? Vaya a Mateo 5:5, por favor. ¿Qué dice? Mateo capítulo 5, versículo 5. ¿Qué dice? Bienaventurados ¿quiénes? Mateo 5:5. Bienaventurados ¿quiénes? Los mansos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recibirán ¿qué? La tierra por heredad. No nos vamos a quedar allá en el cielo, no. Es más, Él está más deseoso de venir acá a estar con nosotros. Esto es algo que se confirma desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los mansos heredarán la tierra. Hermano, no olvide que somos coherederos juntamente con ¿quién? Con Cristo. Y una de las cosas que el Padre prometió a Cristo como regalo por haber obrado nuestra redención fue que Él como vencedor aplastaría a sus enemigos. ¿Y qué dice el Salmo? Dice: pídeme las naciones y toma como posesión tuya los confines de la tierra. Pero todo eso es para Él y para su pueblo. ¿Sí?
Cristo nuestro Señor vendrá un día no muy lejano. ¿Y qué va a ocurrir? Tomará control de esta tierra y juntamente con Él podremos disfrutar libremente y sin restricción alguna de todas las cosas hermosas, de todo lo agradable que este mundo tendrá que ofrecer, pero ya redimido, ya libre de pecado. ¿Vamos bien? ¿Sí? Heredaremos también ¿qué? Tenemos una herencia celestial. Vaya a primera de Pedro 1, 3 y 4, por favor. Vaya, no haya embolatar Efesios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Búsquelo, por favor. Búsquelo, que no haya afán. Ustedes saben que esta hora se va volando, pero lo importante es que el Señor nos permita atesorar su palabra. ¿Qué dice primera de Pedro 1, 3 y 4? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué más? Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por favor, lea el versículo 4, ¿qué dice? Para una herencia incorruptible, ¿qué más? Incontaminada, ¿qué más? E inmarcesible. ¿Dónde está reservada? En los cielos para el pueblo del Señor. ¿Sí? ¿Y qué es lo más importante de toda esta herencia? Vamos a heredar a Dios. Esto es lo más valioso de la herencia. Este es el verdadero tesoro de los creyentes, ¿sí? Vamos a heredar a Dios. Lea el Salmo 16:5, por favor. Búsquelo, por favor. Salmo 16:5. ¿Qué dice? Salmo 16, versículo 5. ¿Qué dice? Jehová, ¿qué? Es la porción. ¿Le encontraron? Jehová es la porción de mi herencia y de tú sustentas. Entonces el creyente tiene buena suerte, porque mire, tú sustentas mí. Es decir, el destino Dios lo marcó desde la eternidad para que llegáramos a Cristo y fuéramos herederos, mis hermanos. Los creyentes heredaremos a Dios y moraremos para siempre con su presencia visible por toda la eternidad. Entonces, mis hermanos, miren que en estos breves minutos hemos hablado de lo que constituye un poco, porque es que hay mucho más, pero el tiempo se requeriría que nos quedáramos mínimo hasta la tarde o otra enseñanza más, ¿sí? Vamos a ver ahora ese fundamento de lo que es el contenido de nuestra herencia, ¿sí? Vuelva a Efesios 1 y lea el versículo 11 y el versículo 12. Efesios 1, 11 y 12. ¿Qué dice? Efesios 1. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Noten, mis hermanos, que Pablo agrega palabra sobre palabra y frase sobre frase para dejar claro que la razón por la que recibimos esta herencia, como las demás bendiciones, no tuvo que ver nada con ustedes ni con nosotros, sino que está basada en ¿qué? Al menos en dos cosas. Una de ellas, ¿cuál es? Lo que hizo Cristo. Noten, usted no hizo nada, ni yo tampoco.
Es más, usted y yo ni siquiera habíamos nacido. Recordemos que el pasaje dice que en él asimismo tuvimos ¿qué? Herencia. El cielo no es algo que los hombres se adueñen basados en sus méritos. No es algo que los hombres puedan ganar u obtener por su esfuerzo o por sus buenas obras o por sus ritos religiosos. El cielo, toda la herencia divina que puede ser obtenida por los hombres, es algo que Cristo compró para ellos. Lo obtuvo Cristo para su pueblo. Es algo que Cristo nuestro Señor obtuvo por medio de su vida perfecta, por medio de su preciosa muerte en la cruz. Y esto no es solamente para los creyentes de una determinada época. ¿Para quién más? Es para todos los creyentes en todas las diferentes etapas de la historia del mundo. Todo creyente será salvo y todo creyente va a ser salvo por la misma manera, por la fe en la verdad, por la fe en el santo evangelio de Cristo nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa más, ¿cuál? No solo la obra de Cristo, sino el plan de Dios. ¿Qué dice el texto? Noten, en él asimismo tuvimos herencia, noten, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su santa voluntad. ¿Cómo así, pastor? Noten, mis hermanos, fue el plan de Dios. Iglesia de Cristo, fue el plan de Dios que tuvieras este destino. Predestinados. El fundamento de lo que es nuestra herencia no se origina en nosotros, en nada de lo que tú puedas hacer o aportar. Lo que tú haces cuando te congregas, buscas de la Biblia, es expresar amor y gratitud por lo que ya te dieron. Pero eso no contribuye en nada en tu herencia, ¿verdad? El fundamento de nuestra herencia tiene estos dos pilares, no lo olvides: la obra de Cristo y el plan de Dios. Entonces, si esto fue lo que Dios en su soberano consejo antes de la creación del universo determinó, decretó, entonces nada ni nadie puede evitar que la recibas. Ningún problema puede evitar que recibas esta herencia. Y la razón es sencilla. ¿Por qué? Porque dígame, ¿quién puede cambiar los planes de Dios? Entonces, ahora que vas para tu casita y le das gracias al Señor por ese destino, por esa herencia que te tiene preparada. Nadie puede impedir que sus planes se lleven a cabo en la historia. Esto es lo que Pablo nos quiere compartir. ¿Y sabes para qué? Para que tú y yo tengamos seguridad en Cristo el Señor. ¿Cómo caminas aquí en este peregrinaje? ¿Dudas? Probablemente entremos en dudas, pero mi hermano, no es en ti, es lo que Él hizo. Vete a 1 de Pedro 1:5, por favor. Permíteme brindarte una cita más. 1 de Pedro 1:5, ¿qué dice? Búscalo, por favor. Que sois guardados por qué. 1 de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? La fe. Entonces la fe no se pierde, porque la fe es la que te protege. Mira, ¿para alcanzar qué? La salvación que está preparada para ser manifestada ¿cuándo? En el tiempo posterior. Si fuera por nosotros, mis hermanos, hace rato hubiéramos perdido la herencia, ¿verdad? Recordemos el relato del hijo pródigo, ¿lo recuerdas? ¿Qué pasó? Él va donde su papá y le dice que
papá, dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Y qué hizo el pobre viejito? Yo creo que estaba llorando de saber que se iba, ¿no? Tenga, mijo, yo creo que lo despidió, ¿no? Y por allá, ¿qué pasó? Despilfarró la herencia, lo gastó y se desordenó por completo. Ten en cuenta que eso fue lo que ocurrió en el huerto del Edén. Cuando el hombre escuchó la voz de la serpiente, es como si le hubiera dicho a Dios: ya no quiero seguir viviendo contigo, me voy. Entonces le hizo caso a la serpiente, se alejó de Dios y ¿qué pasó? Nos desordenamos sin Dios. Pero mi hermano, Dios tiene reservada una herencia por gracia. Para ello tenemos que venir en arrepentimiento a los pies de Cristo, como hizo el hijo pródigo, y recibir esa herencia. Para ello necesitamos vivir, vestirnos, comportarnos y dar a conocer que por la gracia de Cristo el Señor es que Dios nos considera herederos. ¿Sí? ¿Lo recuerdas? El contenido de la herencia, ¿qué más? El fundamento de la herencia. ¿Y qué vamos a ver? El propósito de la herencia. Vete a Efesios 1:12, que ahí encontramos el propósito. ¿Qué dice Efesios 1:12? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, ¿cuál es el fin de toda esa herencia que vas a recibir? Dar a conocer su gloria, mostrar, dar a conocer la grandeza de sus perfecciones. Y todo esto se globaliza en una sola expresión: alabar su preciosa gloria. Nada más con esto deberíamos de dar a conocer la gloria de Cristo en medio de nuestros vecinos, familia, amigos. La grandeza de su gracia, que es lo que nos presenta el Evangelio de Cristo el Señor. Mi hermano, eso quiere decir que el cielo no va a ser aburrido. No será algo estático como muchos lo piensan. Todos los días se manifestará, se dará a conocer las inmensas, todas las desbordantes riquezas de su gracia de una manera asombrosa por toda la eternidad. Como lo escribió un hermano, mira, como las olas que chocan incesantemente en la orilla, ha sido el mar, una sobre otra, así las edades de la eternidad futura, en suceso interminable, se hará eco de la celebración de los pecadores salvados por la gracia, todo para la gloria de Dios. No habrá en el cielo una sola demostración momentánea de la bondad de Dios, sino una infusión eterna y cada vez mayor de la bondad divina que se intensificará a cada momento que pasa. El cielo no es un gran destello momentáneo de emoción seguido de una eternidad de aburrimiento, no. El cielo no va a ser una serie interminable de repeticiones terrenales. Habrá nuevo episodio de gracia divina todos los días, una nueva relación cada momento, una nueva revelación del aspecto de la insondable gracia del amor de Jesucristo nuestro Señor, una nueva y fresca revelación de una implicación o consecuencia de la misericordia de Dios, mira, todos los días.
una explicación novedosa y sorprendente del significado de lo que Dios ha hecho para nosotros, y eso será sin fin. Mañana, suponiendo que estés en la eternidad, te vas a levantar y vas a querer más, y allí hay más. Y no te vas a aburrir porque al otro día quieres más y más ahora, y más y más y más. Y para lo último, ¿sabes qué? Apenas hemos tomado una degustación. Y cuando sigan 500 años después de que estés en la eternidad, querrás más y más de Cristo y más y más. Y solamente es una degustación. Porque dime cómo vamos a absorber la eternidad nosotros, criaturas. Constantemente estaremos más y más asombrados con Dios, más enamorados de Dios, y así disfrutaremos cada vez más de su presencia y de nuestra relación con Él. Y sabes una cosa, nuestra relación y nuestra experiencia con Dios nunca llegará al punto final. Nunca llegaremos al final. Todo será fruto del Evangelio del Señor Jesucristo. Hermano, esto es lo que necesitamos conocer como la verdadera esperanza. La esperanza viene a ser algo que esperamos ¿con qué? Con anhelo, con ansia, con deseo. Por tal razón es que tú ves que el texto termina diciendo: nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Si queremos ver la obra salvífica de Dios en nosotros, por favor mírala en la Sagrada Escritura de la manera como Dios la ve, no como nosotros la vemos. ¿Sabes por qué? Porque los seres humanos, cuando la ven desde su punto de vista, quieren es méritos, quieren es aplausos, quieren es reconocimientos. Pero cuando la vemos desde el punto de vista de Dios, Él, nuestro Señor, va a recibir los aplausos, la gloria, la alabanza, porque la salvación, como lo cantamos ahora, la salvación es del Señor, es de Él. ¿Sí? Necesitamos este tesoro, mis hermanos. O necesitamos vivir en Cristo cada día contentos y felices en Cristo, alentándonos gracias a este tesoro. Mis hermanos, todas estas cosas que estamos viviendo en este momento es por la fe. No las ves, pero pronto las verás con tus propios ojos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que peregrinar, tenemos que ser probados, tenemos que ser ¿qué? Puestos en prueba como el oro se prueba en fuego. Pero tu propósito, ¿cuál es en medio de eso? Mirar a Cristo, el autor de tu salvación. Colocar la mirada en Él. ¿Qué dices? Permíteme leerte o narrarte la historia de un hombre millonario y su hijo. Y el papá, millonario, y su hijo tenían gran pasión por el arte y poseían una gran colección de pinturas muy caras, muy famosas, de Picasso, de Van Gogh, todo eso. Y el papá y el hijo eran felices viendo todas esas pinturas. Tenían una gran cantidad de pinturas. Pero en cierta ocasión, en cierta circunstancia, el hijo fue al ejército a pelear allá en la guerra y murió en batalla mientras trataba de rescatar a un soldado. Cuando el padre recibió la noticia, sufrió profundamente la muerte de su único hijo.
Y un mes más tarde, antes de Navidad, alguien tocó a la puerta. Y apareció un joven con un gran paquete en sus manos y le dijo al padre: vea, señor, usted no me conoce, pero yo soy el soldado por quien su hijo dio la vida. Yo me encontraba herido y él se acercó con la intención de salvarme, cuando de pronto una bala atravesó su pecho y murió instantáneamente, y me salvó a mí. Y él hablaba muy a menudo de usted y de su amor por el arte. Y ese soldado que fue a visitarlo le extendió el paquete, le entregó el paquete a este papá y le dijo: yo sé que esto no es mucho, no soy un gran artista, pero creo que a su hijo le hubiera gustado que usted recibiera esto. El padre abrió el paquete y era un retrato de su hijo pintado por el soldado. Él contempló con profunda admiración la manera como el soldado había captado y plasmado la personalidad de su hijo en la pintura. Y fue tan especial que el padre vio los ojos de su hijo en ese retrato, en ese cuadro, en esa pintura, que él se conmovió y se puso a llorar. Y le agradeció al joven soldado y le dijo: quiero pagarle. Y el soldado le dijo: no, por favor, yo nunca podré cobrarle, porque lo que su hijo hizo por mí no tiene precio. Por favor, reciba este cuadro como un regalo. ¿Sabes qué hizo el papá? Lo colgó sobre la pared, y cada vez que los visitantes llegaban a su casa les mostraba el retrato de su hijo antes que todos los demás cuadros. Al cabo de pocos años el hombre murió y se anunció una subasta con todas las pinturas que poseía. Muchas personas importantes acudieron con gran expectativa. Allí sobre la plataforma estaba el retrato del hijo presidiendo la subasta. Y el subastador golpeó con su martillo, golpeó para dar inicio a la subasta. Empezaremos los remates con este retrato. ¿De quién? Del hijo. Este es el hijo del dueño de la colección. ¿Cuánto ofrecen por este retrato? Y hubo un silencio. Entonces una voz en medio de la multitud dijo: queremos ver las otras pinturas. Olvídese de esa del hijo no nos interesa. Sin embargo, el subastador insistió: ¿quién ofrece por la pintura del hijo? ¿Quién da $100? ¿Quién da $200? Y nuevamente alguien entre la multitud gritó alterado: vea, no venimos por esa pintura, como quien dice, vea. Venimos por las de Van Gogh, por las de Rembrandt, por las de Picasso. Ya deje eso por allá tirado en el rincón. Pero aún así el subastador continuó con su labor. El hijo, ¿quién da por él? Paga por el hijo, ¿quién se lo lleva? Finalmente una voz se oyó desde el fondo de la sala, y ¿sabe qué dijo? Yo voy a dar $10. Era el viejo jardinero de la familia quien estaba ofreciendo lo único que tenía en su bolsillo: $10. Tenemos $10. ¿Quién da 20? ¿Quién da 30? ¿Quién da 20? ¿Quién da 50? Gritó el subastador. Y la multitud estaba callada. No quería la pintura del hijo. Querían las que representaban una valiosa fortuna, una valiosa inversión para sus propias colecciones. ¿Y sabes qué hizo el subastador? Golpeó el martillo. A la 1, a
a las 2 y a las 3, vendida por $10. De nuevo otra voz se escuchó en medio de la multitud diciendo: ahora ya podemos empezar con la otra colección. Pero ¿sabes qué dijo el subastador? Soltó el martillo y dijo: lo siento, damas y caballeros, pero la subasta llegó a su final. ¿Cómo así? ¿Las otras pinturas?, le preguntaron los otros interesados. Lo siento, cuando me llamaron para conducir la subasta estaba estipulado en el testamento del dueño y yo no permitía revelarlo hasta este momento, que el que se llevara la pintura del hijo se llevaría todas las demás pinturas. Aquel que la comprara heredaría absolutamente todas las posesiones de este hombre, incluyendo las famosas pinturas de Rembrandt, que son carísimas, de Picasso. El hombre compró ¿qué? Al hijo y se llevó todo. Mi hermano, iglesia de Cristo que te reúnes aquí, estamos ante algo mucho más glorioso. Y es que no necesitas comprar nada. Por la gracia y la bondad de Dios se nos invita, se nos llama a creer ¿en quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador. Y por creer en Él, ¿qué hace Dios? Te da por heredad todas las cosas para ti. No tienes que hacer nada sino creer en Jesucristo. Creer en el Hijo de Dios. Y este es el gran honor, el gran privilegio que Dios le dio a su iglesia, a ti, mi amada hermana, a ti, querido jovencito, a ti, niño, a ti, anciano. Por creer en Cristo, Dios te dice: toma todo lo demás. Amén. ¿Te acuerdas la historia de la parábola del hijo pródigo? ¿Qué hizo el hermano mayor? Papá, vino este que se gastó la heredad en rameras y fue y lo desperdició todo, y lo recibes con besos, lo abrazas, y yo que he estado aquí en tu casa no me has dado ni siquiera un cabrito para celebrarlo con mis amigos. ¿Y qué dijo el papá? Mi hijo, ¿no te das cuenta que puedes coger de todo? Todo es tuyo. Mi hermano, usted en Cristo puede tomar ya todo. En Cristo toda la heredad le ha sido entregada a usted, a la iglesia, al creyente. Mi hermano, necesitamos vivir el evangelio ya. La gracia de Dios ya en Cristo. Amigo que nos visitas, necesitas creer en la verdad del evangelio de la gracia de Dios. No es por mérito, Dios no te pide nada, sino rendirte a los pies de su Hijo. En Cristo son perdonados todos tus pecados. Cristo es el único que nos puede salvar del pecado, de la condenación, de la muerte eterna. En Cristo ya no hay ninguna condenación, si creemos de todo corazón. Él no vino desde el cielo para ser atravesado por una bala en el pecho, no. Él vino porque tenía que morir y de esta manera darnos salvación y vida eterna, el perdón de todos nuestros pecados. Dime, ¿qué te falta? Ya en Cristo lo tenemos todo. ¿Y qué pasó con Cristo? Él fue el que resucitó de entre los muertos. Y creemos por la fe en su santa palabra que Él está ahora en medio de nosotros. Por eso es que siempre y a cada domingo de reunión que hacemos, lo adoramos, lo reconocemos, oramos ante Él como nuestro Señor y Salvador. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, desde ahora hasta la eternidad.
Él te da esa heredad. ¿Qué dices? No hay motivo para estar desanimado. No hay motivo para morir con tristeza. Porque si partieras, ¿para dónde te vas? Con el heredero de todas las cosas. Y vas a heredar. ¿Qué dices? ¿No crees que debemos vivir más para Él? Debemos consagrar más nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia para Él. Iglesia de Cristo, eres juntamente coheredera con Cristo el Señor. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oramos y le damos gracias al Señor. Oremos, por favor. Padre Santísimo, Dios eterno, bueno y misericordioso, nos ha regalado una preciosa mañana, como todas las que siempre nos has dado. Y ahora, rendidos ante tus pies, queremos adorarte y darte las gracias. Y permítenos tomar nuevas fuerzas en Cristo, nuevo aliento para este peregrinar que nos falta para encontrarnos contigo. Señor, bendice a la iglesia, bendice a todos mis hermanos que hoy se han reunido aquí en este lugar. Y llénalos de tu gracia, de tu presencia, de tu Santo Espíritu, de tu amor, para que vivamos esta convicción en Cristo, para que vivamos seguros por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, gracias porque eres tú quien nos sostiene y nos lleva a perseverar. Te adoramos, Señor, Dios del cielo y de la tierra. Padre Santo, ¿qué más te podemos decir en esta mañana si todo lo has hecho por amor a nosotros? Señor, danos nuevas fuerzas, nuevo aliento para seguir viviendo este precioso evangelio, para hacer testimonio ante el mundo, para hacer testimonio ante nuestras familias, ante nuestros vecinos. Te adoramos, te damos las gracias, te glorificamos. Y todo esto para tu honor y para tu gloria. En Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Muchas gracias.